Buenas noches a todos, buenas noches compañeros, bienvenidos a este webinar colaborativo que traemos para ustedes por parte de la Universidad IEXPRO. Quiero presentar a algunos de los ponentes que tenemos a cargo para este webinar colaborativo. Presento a la maestra en educación, la maestra Marjorie Peniche. Bienvenida, maestra, buenas noches. Gracias, buenas noches. También quiero presentar a la maestra en educación, la maestra Irene Martínez. Y pues gracias. Su servidor, maestro en administración pública, Fernando Humberto Eck Carrillo. Bueno, este webinar colaborativo que vamos a realizar es acerca de esa reforma educativa que se plantea en el 2013 con la llegada de este presidente Peña Nieto, ¿de acuerdo? Esa reforma educativa que él mismo y que los demás partidos en su momento, PRI, PAN y PRD, aprueban para que se lleve a cabo. Entonces, esa misma reforma educativa en su momento, pues vino a dar como que muchas declaraciones, muchos temas de conversación por algunos de los factores y de los pros y de los contras que se involucraban. Pero bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas para ir suavizando y refiriéndonos al tema y hondanándonos en él. Quiero empezar con esta primera pregunta y es para la maestra Irene. La pregunta es, ¿qué es la educación, maestra? Bueno, pues si bien retomando lo que usted comenta en relación a lo que es la reforma educativa, yo creo que la educación pretende una formación integral de los alumnos y que como tal haya una vinculación entre los diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, y que sobre todo durante estos niveles se logren favorecer las competencias para la vida y el perfil de egreso. Ok, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. También comentar que parte de esto de la educación es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Sabemos que nosotros los maestros pues somos ese puente a través de los cuales los chicos van a tener esa transmisión de conocimiento. Entonces la parte de la educación pues recae en nosotros. ¿Sale? Bueno, vamos con una segunda pregunta y esta segunda pregunta es para la maestra Marjorie. La pregunta es, maestra, ¿por qué la política tiene demasiada influencia en la educación? ¿Por qué la política actual tiene metido tanto sus manos en esto que es la educación? Bueno, desde el antaño, o digamos, desde la historia de la educación, hemos visto que la política tiene una injerencia directa con la educación, porque trabaja con la sociedad. Le interesa que la población esté capacitada con aquellos conocimientos, aquellas habilidades que son parte del proceso educativo, que puedan responder a las necesidades del país, a las problemáticas de cada momento. Ok, maestra, sí, exactamente. La política tiene demasiada incidencia porque muchas veces se ve a esta educación ya como fines electorales por la cantidad de sufragios que en su momento se puede llegar a obtener por parte de algún partido. Por eso a veces tiene mucha incidencia o tiene mucha influencia la política en la educación cuando debería ser todo lo contrario. Excelente, maestra, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los carriles de valoración de la reforma educativa? Bien, en el primer carril nos habla acerca del abordaje que se tiene desde una sección en cuanto al ámbito académico, es decir, en se critica que recurrentemente esta reforma se queda fuera con el sistema institucional y vaya a la toma de decisiones, ya que como tal no se considera a los docentes. Ok, muchas gracias, maestra, por su comentario. La segunda vía que quería yo mencionarles es la que ha transcurrido por algunas de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, el famosísimo OSC, que encontraron en el tema educativo, o sea, en la educación, un camino casi salvífico para adquirir visibilidad y posicionar sus agendas, intereses y presentarse ante sus públicos vestidos de una rara noción de pureza. Es decir, prácticamente esta segunda vía utiliza la educación para con fines prácticamente no educativos, sino para beneficiar a otras personas. Maestra Marjorie. Sí, el tercer carril de valoración se refiere a que mucho tiempo, muchas décadas, se ha mantenido relegado a los destinatarios finales y pues ellos son la parte más importante de la reforma educativa. Los niños y los jóvenes, ellos son los destinatarios finales.
y se ha relegado para qué o por qué razón, pues para coludirse con grupos de intereses magisteriales que tristemente son los que muchas veces, no diría que principalmente, son los causantes del fracaso, ¿verdad? De esta reforma. Ok, maestra, muchas gracias por su comentario, excelente. Bueno, seguimos con esta ronda de preguntas que son varias, y vamos con la siguiente, que es, ¿cuáles son los puntos fuertes, ahora sí, de esta reforma educativa que se plantea en el 2013, insisto, con la llegada de este señor presidente que se llama Enrique Peña Nieto? Bueno, quiero comentar el primer punto, ¿no? Este primer punto es un compromiso común con la urgencia de establecer mecanismos de igualdad y de oportunidades para toda la población. Prácticamente la educación, dice, es para todos los mexicanos, para el que está en la serranía, para el que está en las zonas rurales, para el que está en la ciudad, para el que tiene altos ingresos, para el que no tiene tantos ingresos. Para ese tipo de personas es la educación. Todos pueden acceder a ella, ¿sale? Entonces, a eso se refiere este primer punto. Maestra Irene. Sí, gracias. La segunda fortaleza pretendía que no solamente bastaba ser buenos maestros, sino también implicaba que tuviéramos buenas escuelas, buenos contenidos. De ahí radicaba lo que era el corazón del nuevo modelo educativo, que estaba diseñado específicamente para favorecer la adquisición de esos aprendizajes. Excelente, maestra. Muchas gracias por su comentario. Maestra Marjorie, adelante, por favor. La tercera fortaleza de esta reforma es que dio origen al famosísimo servicio profesional docente, el SPD, que tiene como objetivo principal el establecimiento de un sistema que se encargue de la promoción de la promoción docente a través de la selección, actualización y evaluación del magisterio. Excelente, maestra. Muchas gracias por su comentario, muy oportuno. Muchas gracias. Bueno, seguimos con estas preguntas y la siguiente que voy a formular se refiere a las necesidades que responde esta misma reforma planteada por el Ejecutivo en el 2012, pero que terminó como marco de referencia a finales de este 2017. Y quiero comentar que parte de esta reforma, es ese Plan Nacional de Desarrollo que implementa el sexenio de Felipe Calderón a inicios del 2006, y en la cual parte de este Plan Nacional de Desarrollo incluye la educación. Este primer punto o esta pregunta responde a la necesidad de un cambio constitucional para abordar temas de calidad, dar mayor fuerza al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y después respaldado con leyes secundarias del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, así como la incorporación de programas federales. Ese es a lo que responde esta pregunta. Cambiando de pregunta, quiero hacer otra y se refiere: ¿cuáles son los retos más importantes derivados de la reforma del 2013? Y el primer punto que quiero mencionar o que hago referencia es la evaluación del desempeño. Es la que tiene mayor peso, es la que tiene mayores comentarios, pero por las consecuencias que tiene la permanencia de los docentes en el servicio. Todo esto a raíz de la ley del servicio profesional docente. Muchos docentes pensaban que esta evaluación de desempeño nada más sería un mecanismo para quitarles ese puesto de trabajo que ellos tenían ya de hace mucho tiempo, cuando sabíamos que no es así. La evaluación del desempeño docente lo único que buscaba era mejorar las maneras, las formas de impartir clase y los conocimientos acerca del maestro. El maestro que no saliera pues bien evaluado, prácticamente se le podía dar una capacitación, asesoría o talleres referente a su profesión con los muchachos. El segundo punto, adelante, maestra Irene, por favor. Sí, claro, solamente retomando un tanto lo que usted dice, considero que esta reforma pretendía, y digo entre comillas, el hecho de democratizar la parte de cómo los docentes podían acceder a algún tipo de puestos, derivado de que se venía manifestando lo que es la evaluación. Sin embargo, pues sabemos, como todo, sigue existiendo corrupción y demás, pero finalmente ese era el objetivo. El segundo punto que quisiera tratar es en relación a esa formación docente. Con ello, se pretendía que se invirtieran mucho más recursos para que los docentes tuvieran como tal esa asesoría y demás. Sin embargo, en la realidad observamos que pues no siempre es de esa manera, más bien es de muy baja calidad, porque no se lleva de manera directa.
Muchas gracias, maestra Irene, muchas gracias por su comentario. Oportuno el comentario, el punto de vista de la maestra. Vamos con la maestra Marjorie, por favor. Y el tercer reto más importante que se deriva de esta reforma, pues fue la atención de las escuelas normales. Se habían prácticamente creado, empezaron a crecer, pero no se les había dado la atención adecuada. Entonces se retoma la importancia de estas como cuna del magisterio, de los docentes, y se pretendió actualizarlas, fortalecer el cuerpo de los docentes, impulsar que en todos los estados pues se tuviera el acceso a plazas por medio de un concurso, ¿verdad? De un examen, una evaluación, como actualmente todavía se conserva, ¿no? Este mecanismo de evaluación. Y bueno, y también, pues lo importante de las escuelas normales es que no solamente son de formación, vamos a decir, en primera instancia, sino que incluso se imparten formación continua para los docentes que ya son, digamos, que están activos, que ya llevan un tiempo ejerciendo la profesión. Excelente, maestra. Sí, vemos que ahora en la actualidad por los docentes no son aquellos docentes que nada más salían prácticamente de las escuelas normales y llegaban a los puestos de trabajo, a las escuelas a impartirlo. Ahora el maestro docente pasa por una serie de ¿cómo se le llama?, de capacitaciones, de asesorías, de cursos que permiten y que mejoran su profesionalización como tal. Todo esto derivado de las reformas que en su momento este señor presidente emite en el año 2013 y que aprueban los partidos del PAN, PRD y sobre todo que es la del PRI, que es la que le da más salida a esta reforma. Vamos con una última pregunta y esta es precisamente para la maestra Marjorie, y le quería yo preguntar, maestra, ¿qué nos hace falta para alcanzar esa calidad educativa? Bueno, pues considero que lo que nos falta es ser más proactivos para escuchar a los actores del sistema, principalmente a los directores de escuelas, a los padres de familia, a los docentes, es decir, a los usuarios que han estado incorporados y que finalmente son los que nos van a evaluar, ¿verdad? Nos van a evaluar y pues a través de esta evaluación lo que se está buscando, el objetivo primordial es alcanzar la calidad educativa. Exactamente. ¿Algo que quieran comentar también, maestra Irene, con respecto a qué nos hace falta para alcanzar esa calidad educativa? Maestra Irene. Sí, maestro, gracias. Bueno, pues primeramente retomar que parte de la reforma educativa, el trasfondo era la privatización de lo que era la educación. Y si bien haciendo la metáfora y retomando lo que Manuel Gil menciona, él hace un comparativo en relación a lo que es la educación con un camión. Imaginemos todo un camión que está en pésimas condiciones, la palanca la tienen atada y esto ha sido a cuenta de pues muchas reformas que a través del tiempo pues no han tenido como tal frutos, y nos menciona que principalmente esto se lleva a cabo porque solamente esa reforma pretendía que se evaluaran a los maestros y que con eso obviamente íbamos a tener mejores resultados. Sin embargo, pues no fue así, porque nos dice que para que una reforma realmente tenga esa solvencia dentro de todo el sistema, implicaría todo, implicaría desde el acceso a los materiales, desde una formación profesional a los maestros, desde el abastecer con condiciones que en ocasiones no se toman en cuenta. Cuando retomábamos la parte de que se planifica o todos los programas están expuestos para un contexto tanto rural como urbano, sabiendo nosotros que pues no es así, que no podemos colocarle lo mismo a un chico que vive, no sé, en la Ciudad de México, a aquel que se encuentra en Chiapas. Y obligatoriamente las reformas nos van a hacer a nosotros como docentes estar en una completa actualización. La metáfora mencionaba que no solamente si hacemos esa simulación, los docentes somos aquellos choferes y no solamente el sistema va a funcionar una vez que el docente se ponga
una corbatita y entonces de esa manera el sistema va a cambiar. El sistema no va a cambiar mientras no se haya no se considere todo lo que implica padres de familia, docentes, las condiciones y demás. Gracias. Exactamente, maestra, muchas gracias. Sí, porque los padres de familia, los docentes, los usuarios, pues son las personas que están en contacto directo, se puede decir, con los muchachos, con los que están llevando la educación. Entonces ellos son prácticamente también nuestro puente de regreso para todas esas mejoras continuas que se pueden hacer dentro de la misma educación. Bueno, maestros, muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias a la maestra en educación, a la maestra Irene Martínez, por sus comentarios. También quiero agradecer a la maestra Marjorie Peniche, maestra en educación Marjorie Peniche, también por sus aportaciones y su comentario. Y bueno, pues nos despedimos. Me despido de ustedes, su servidor, maestro en administración pública, Fernando Humberto. Y prácticamente es todo para nosotros. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.